A ver, ¿cómo se construye una sociedad que sea justa para todos? Justo de eso vamos a hablar. Vamos a desglosar una de las respuestas más influyentes del siglo XX. Es una teoría que nos pide imaginar algo increíble. ¿Qué pasaría si tuviéramos que pactar las reglas del juego empezando desde cero? Y bueno, para arrancar, partamos de esa misma pregunta. Esa fue la que el filósofo John Rawls se hizo y trató de responder en su famosísima obra Una teoría de la justicia. La verdad es que es una pregunta que sacude, ¿no? Porque nos obliga a ver más allá de nuestra propia vida, de nuestras circunstancias, de nuestros prejuicios. Y aquí lo tenemos, John Rawls. Él es el pensador clave en todo este análisis. Lo interesante es que, para responder a esa pregunta tan grande, Rawls no propuso, digamos, una nueva ley o una reforma política. No. Su propuesta fue algo mucho más profundo. Un experimento mental súper brillante que, créanme, sigue siendo muy, pero muy relevante hoy en día. Ok, ahora sí, vamos a meternos de lleno. Para empezar, hay que entender cuál era el problema de fondo que Rawls quería resolver. Piénsenlo. ¿Cómo es posible llegar a un acuerdo sobre qué es justo si al final del día cada quien jala para su propio lado, para sus propios intereses? Es un problemón. Y para Rawls, la respuesta estaba en algo que él llamó la estructura básica de la sociedad. Esto es lo más importante, lo primerito que hay que arreglar. ¿Y por qué? Bueno, porque es el esqueleto de todo. Sus efectos son, súper profundos. Prácticamente nos marcan desde que nacemos y en gran medida definen las oportunidades que vamos a tener en la vida. Pero claro, aquí es donde se pone difícil la cosa. El gran desafío es que cuando hablamos de justicia es casi imposible no estar sesgado. Nuestras opiniones siempre van a estar teñidas por nuestra propia posición en la vida. O sea, una persona con mucho dinero y una persona con muy poco van a tener ideas completamente distintas sobre un sistema de impuestos justo, ¿cierto? Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo le hacemos para lograr un acuerdo que sea de verdad imparcial? Y es justo aquí donde Rawls saca su as bajo la manga, su idea más famosa y revolucionaria. Para quitarnos ese sesgo de encima, nos invita a un experimento mental. Uno bastante radical, la verdad. Un escenario completamente hipotético, pero diseñado para una sola cosa: forzarnos a ser imparciales. A ver, imaginemos esto. Un grupo de gente se reúne para diseñar las reglas de una sociedad nueva, un nuevo contrato social. Rawls llama a esta situación la posición original, y lo clave aquí es que en esa posición todos, absolutamente todos, empiezan en igualdad de condiciones. Nadie tiene más poder que nadie, nadie puede negociar con ventaja. Y aquí viene el giro genial, la parte central de todo. Para que la decisión sea realmente justa, estos participantes están cubiertos por lo que Rawls llamó el velo de la ignorancia. ¿Qué significa esto? Significa que no tienen ni la menor idea de quiénes van a ser en esa nueva sociedad. No saben si van a ser ricos o pobres, hombres o mujeres, si van a nacer con muchos talentos o no. Es la forma perfecta de obligarlos a pensar de manera imparcial. Ojo, esto es importante. Aunque todos esos detalles personales están ocultos, la gente detrás del velo no es, completamente ignorante. No, ellos sí tienen conocimientos generales de cómo funciona el mundo, de psicología, de economía, o sea, tienen las herramientas necesarias para tomar una decisión racional, una decisión bien pensada. Entonces, pongámonos en esa situación. ¿Qué pasaría? ¿Qué principios de justicia escogerían estas personas racionales que no saben dónde van a caer en la sociedad que están creando? Bueno, pues Rawls dice que como nadie sabe si le va a tocar ser el más afortunado o el más desfavorecido, la estrategia más lógica, la más racional, es irse a la segura. O sea, buscarían asegurarse de que el peor escenario posible sea lo menos malo posible. A esta lógica se le conoce como la regla maximin, maximizar el mínimo. Esta tabla lo explica súper bien. Fíjense, si vemos la columna del peor resultado, en las dos primeras decisiones uno se arriesga a perder 7 u 8. Pero en la tercera decisión, el peor de los casos es ganar 5. Así que una persona racional que no sabe qué circunstancia le va a tocar, pues claro, siempre va a elegir la decisión 3. Es la más segura, por mucho. Y esta forma de pensar, esta lógica maximin, nos lleva a escoger dos principios de justicia. El primero es bastante directo: que cada persona tenga la mayor cantidad de libertades básicas, siempre y cuando no se metan con las libertades de los demás. Fácil, ¿no? Pero el segundo es más elaborado. Dice que las desigualdades económicas y sociales, sí, pueden existir, pero solo si cumplen dos condiciones súper estrictas. La primera, que esas desigualdades terminen beneficiando a los que están peor. Y la segunda, que todos tengan una oportunidad real y justa de llegar a los puestos más altos. Así que el punto clave, el corazón de todo esto, es que el sistema entero está diseñado para una cosa: para contrarrestar los caprichos de la suerte, la lotería del nacimiento.
La idea es que nadie sea castigado ni premiado por cosas que simplemente no puede controlar. Ahora, es súper importante entender cómo esta teoría choca con otra gran forma de pensar sobre la justicia, el utilitarismo, que de hecho era la idea que dominaba antes de que llegara Rawls. Miren la diferencia. Para Rawls, los derechos de cada persona son sagrados. Es inaceptable sacrificar la libertad de una persona, ni una, por el bienestar de la mayoría. El utilitarismo, en cambio, ve las cosas diferente. En teoría, podría justificar el sacrificio de los derechos de una minoría, si eso hace que la mayoría sea más feliz. Y la crítica de Rawls aquí es durísima, pero muy clara. Para él, el problema del utilitarismo es que ve a la sociedad como si fuera una sola persona, donde a lo mejor puede sacrificar un brazo para salvar el resto del cuerpo. Pero dice Rawls, la sociedad no funciona así. La sociedad está hecha de individuos separados, cada uno con su propia vida. Y por eso, la felicidad de la mayoría nunca puede justificar pisotear los derechos de unos cuantos. Bueno, y después de todo esto, ¿cuál es el legado? O sea, ¿por qué seguimos hablando de este experimento mental tantos años después? ¿Qué es lo que lo hace tan relevante? Más que nada, nos da un marco para la justicia. Es una herramienta súper poderosa y coherente para analizar nuestras propias sociedades y hacernos la pregunta del millón. ¿De verdad son justas? Piénsenlo. Estos principios nos sirven para todo, desde defender los derechos básicos hasta justificar por qué necesitamos una red de seguridad social para los más vulnerables. Los principios de Rawls son como un lente muy potente que nos permite analizar nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas económicos y nos empuja a cuestionar si de verdad son equitativos. Al final, toda la teoría de Rawls nos regresa a esa pregunta del principio, casi como si fuera un desafío personal. Nos obliga a ver el mundo en el que vivimos y a preguntarnos, a ver, ¿estas reglas del juego son las que yo mismo habría elegido si no supiera qué lugar me iba a tocar? Y esa es quizá la pregunta más importante que nos podemos hacer.